Aquí lo tengo. Vamos a ver de vuelta. Donde veíamos energía en un campo eléctrico, energía y potencial en un campo eléctrico, y el trabajo producido por una carga dentro de ese campo. El problema 5.22, por ejemplo, nos dice que encontremos el trabajo realizado al mover una carga desde el origen hasta el punto 420, expresado en metros, dentro del campo E igual a 2x más 4y en la dirección a sub x más 8x en la dirección a sub y. Y esta carga se la mueve a lo largo de la trayectoria x cuadrado igual a 8y. ¿Sí? Si miramos un poquito qué es lo que nos decía la teoría, ¿sí? Vamos a ver que aquí en esta parte tenemos que el diferencial de trabajo es igual a menos la carga por el campo producto escalar por el diferencial de longitud. ¿Sí? Y este signo menos, si ustedes recuerdan, tenía que ver con el hecho de que la energía la estaba aportando un agente externo para poder desplazar la carga dentro de ese campo, cuando el campo es el que aporta la energía para desplazar la carga. Ese signo menos se convierte en un signo más. ¿Sí? Aplicando esto mismo, volvemos nosotros al problema 5.22, ¿sí? Planteamos esta ecuación. El diferencial de trabajo es menos Q por E por DL. Para poder encontrar el trabajo, que es lo que nos está pidiendo el problema, sencillamente integramos en ambos miembros. Esa integral me va a quedar a mí la integral de Q por la expresión del campo, Q por E por DL. ¿Sí? La expresión del campo es 2x más 4y en la dirección a sub x más 8x en la dirección a sub y. Y todo esto, ¿sí?, expresado por nuestro diferencial, que va a ser el diferencial en a sub y más el diferencial en a sub x. Y los puntos que nosotros tenemos de origen y de partida son el punto 0, 0, 0, que es el origen, ¿sí?, y el punto P1, 4, 2, 0, que es lo que nos está diciendo el enunciado. Es decir que nuestra integral nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? El trabajo va a ser igual a menos Q por la integral de 2x más 8y de x más 8 de y. ¿Sí? Tenemos una integral que está expresada en términos de dx y de y. Pero como nos están diciendo que nosotros vamos a mover la carga a lo largo de una trayectoria, que es la trayectoria x cuadrado igual a 8y, ¿sí?, esta igualdad ya nos está dando a nosotros una ayuda. Planteamos esa igualdad, x cuadrado igual a 8y, derivamos en ambos miembros, ¿sí?, se convierte en una igualdad tipo 2x de x es igual a 8 de y. O un poco esto, ¿sí?, son un par de pasos algebraicos nada más, ¿sí? Llegamos a que dy es igual a un cuarto de x de x. Así podemos reemplazar nosotros en nuestra integral de partida, ¿sí?, y reemplazamos perdón.
reemplazamos dx por el dy, perdón, por sus correspondientes equivalentes, operamos un poco y resolvemos la integral. Nos va a quedar un poquito más largo, pero sencillamente la resolvemos a la integral. Fíjense cómo ya se nos separa a nosotros cada uno de los términos y vamos a poder tener los límites de integración debido a los puntos de origen y de llegada del movimiento de la carga que nos está expresando. Así que nos está expresando el enunciado. Bueno, resolvemos sencillamente esa integral dentro de los límites planteados y obtenemos este resultado. Me dice que el trabajo es igual a 1,6 milijoules. ¿Sí? Es un poquito laborioso resolverlo nada más, pero nada del otro mundo. ¿Está? Siempre que nos dan a nosotros la trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria es la que nos va a ayudar a que podamos expresarlo en términos de una única variable, ya sea X, ya sea Y, o si estamos trabajando en otro sistema, serán phi o tita. ¿Sí? Bien. Veamos el problema 5.23. El problema 5.23 nos dice que repitamos, ya me pasé largo, que repitamos el problema 5.4 utilizando una trayectoria radial. Bueno, para eso yo le he puesto acá el problema 5.4, lo he puesto un poquito más chiquito para que lo tengan como referencia. Y el problema 5.4 dice: halle el trabajo realizado al mover una carga puntual de Q igual a 5 microcoulomb desde el origen hasta el punto 2 metros, pi sobre 4 y pi sobre 2, expresado en coordenadas esféricas. ¿Sí? Y el campo en el cual estamos moviendo nosotros la carga es E igual a 5 por E elevado a la menos R sobre 4 en la dirección a sub R más 10 sobre R seno de tita en la dirección a sub tita, expresado todo esto en voltios sobre metros, ¿no? Bueno, la carga son 5 microcoulomb, están los puntos de partida y de llegada del desplazamiento de esa carga, y como esto está expresado en coordenadas esféricas, recordemos nosotros que el diferencial de longitud, cuando lo expresamos en coordenadas esféricas, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿sí? El dl nos va a quedar igual a el diferencial de R en la dirección a sub R, más R diferencial de tita en la dirección a sub tita, más R seno de tita diferencial de phi en la dirección a sub phi. ¿Sí? Sigue valiendo la ecuación de partida que tenemos nosotros, nos dice que el trabajo es menos Q por E por DL. ¿Sí? Esta expresión sigue siendo válida, aunque trabajemos en otro sistema. Y procedemos de la misma forma. ¿Sí? Lo planteamos a la resolución a partir de reemplazar en esta ecuación el valor del campo y el valor del diferencial de L expresado ahora en coordenadas esféricas. Entonces nos va a quedar, ¿sí?, que Q va a ser la integral de 5 por E a la menos R sobre 4 en la dirección a sub R más 10 sobre R seno de tita en la dirección a sub tita, que es el campo, por el diferencial de L que es expresado en coordenadas esféricas, nos queda dr sobre A sub R, R de tita sobre, en la dirección a sub tita, perdón, R seno de tita en el diferencial de phi en la dirección de A sub phi. Una vez más, planteamos los límites de integración para cada una de estas integrales y resolvemos simplemente la integral. Tenemos que operar un poco, ¿sí? Pero resolvemos simplemente la integral, nos queda de esta forma.
menos Q, ¿sí? Sale afuera porque es una constante, 5 por la integral de a la menos r sobre 4 dr más 10 integral de phi. ¿Sí? En los respectivos límites de integración que están planteados para cada uno de los de las variables. Resolvemos esto paso por paso, ¿sí? Y obtenemos directamente el valor de W, el valor del trabajo, ¿sí? Que va a quedar menos 117,9 microjoules. Si nos fijamos, repito el problema para una trayectoria de dirección radial. Bueno, recuerden ustedes que al plantearlo al problema en una trayectoria de dirección radial, lo que estamos planteando es que la trayectoria no es una trayectoria aleatoria, sino que va siempre en la dirección del vector radial. ¿Sí? Siempre estamos planteando cuál es la trayectoria a lo largo de la cual se mueve nuestra carga dentro del campo especificado. Y en el problema que sigue lo vamos a ver más clarito, ¿sí? Porque nos dice, repitamos el problema 524, ¿sí? Pero ahora utilizando la trayectoria que nos muestra la figura. ¿Está? La figura 515, que es la que tenemos acá. Y fíjense que la trayectoria que nosotros tenemos, volvemos a arrancar del origen, del punto 0, 0, 0, y llegamos otra vez al punto 2, pi sobre 4, pi sobre 2. Pero ahora, en vez de hacerlo a lo largo de una trayectoria radial, directamente desde acá hasta acá, vamos a seguir este camino, ¿sí? Primero, el camino número 1 a lo largo de este radio. Después, el camino número 2, ¿sí? Con un radio constante a lo largo de este ángulo simplemente, ¿sí? Y después el camino número 3 a lo largo de esta trayectoria por el ángulo phi. ¿Sí? Entonces, en el primer camino, en la primera sección, la número 1, nosotros tenemos... Ay, disculpen. Nosotros tenemos los dos ángulos de forma constante. Ah, ya acá me echó la pata. Bueno, acá hay un pequeño error. Tenemos los dos ángulos en forma constante. Dice d θ y dr. En realidad tenemos d θ y d phi, que son constantes e igual a 0 porque nos estamos moviendo a lo largo de una trayectoria que es totalmente radial. Lo único que cambia es r. ¿Sí? No nos cambia ni phi ni θ. ¿Sí? De todos modos está bien planteado después acá abajo. Entonces, la expresión menos Q por E por DL nos va a quedar de la forma menos 5 por 10 a la 6 por 5 E a la menos R sobre 4 en la dirección de R. ¿Sí? Que es la porción del campo que está en esa dirección. Los otros elementos no nos aportan en esta sección. ¿Sí? En el tramo 2, ¿sí? En el segundo tramo, fíjense que nosotros ya este tramo, el radio es constante y el ángulo θ también, solamente cambia el ángulo phi. Perdón, solamente cambia el ángulo θ, el ángulo phi es constante, ¿sí? De modo tal que phi y r se mantienen constantes, son igual a 0, volvemos a plantearla a la expresión del trabajo como menos Q por E por DL, ¿sí? Pero no tiene ninguna componente en la dirección a sub θ el campo para que podamos hacer el cálculo.
De modo tal que en este tramo a nosotros nos da 0 joules el trabajo. Y por último, en la sección número 3, ¿sí? Nosotros tenemos R igual a constante y phi igual a constante. El único ángulo que tenemos para variar es el ángulo θ. Lo planteamos de la misma forma. Y planteamos la expresión que nos termina quedando de esta forma que está acá. ¿Sí? Cuando nosotros planteamos que el trabajo es menos Q por E por DL, planteamos la componente del campo en esa dirección y nos queda menos 5 por 10 a la 6 por 10 diferencial de phi expresado en joules. Para poder encontrar el valor final del trabajo, tengo que sumar ambos trabajos. ¿Por qué? Porque en realidad tengo que sumar los tres. Este trabajo y este trabajo. ¿Sí? Uno de ellos es 0, pero igual participa dentro de la suma. Sumo las dos expresiones, ¿sí? Sumando las dos expresiones y resolviendo, llego exactamente al mismo valor, menos 117,9 microjoules, lo cual era más que predecible por la teoría, porque no importa cuál sea la trayectoria que nosotros sigamos, si empezamos y terminamos en el mismo punto, el trabajo, si es el mismo campo, tiene que ser el mismo. No importa si hacemos más o menos camino. Bueno, y el problema 5.27 nos dice que una carga total de 40 nanocoulomb está distribuida en forma de disco circular de radio 2 metros y nos pide que hallemos el potencial producido por esta carga en un punto situado sobre el eje a 2 metros del disco. ¿Sí? Y compare este potencial con el que se obtiene si toda la carga está en el centro del disco. ¿Sí? Entiéndase que el disco lo tenemos nosotros en el plano XY, ¿sí? Y estamos queriendo calcular el potencial sobre el eje Z. ¿Está? En el primer caso nosotros tenemos una carga que está distribuida uniformemente sobre el disco con una densidad superficial de carga, es decir, que nuestra carga Q no es ni más ni menos que ρ superficial por la superficie del disco. Revisemos un poquito qué nos dice la teoría a nosotros respecto de la ecuación del cálculo del potencial. Fíjense ustedes que cuando nosotros vamos a calcular el potencial de una distribución de carga, ¿sí? El potencial de esa distribución de carga lo encontramos como ρ por dB, 4pi epsilon 0 por R, integrando dentro del volumen, y esto es equivalente directamente para una superficie. Si nosotros la distribución la tenemos sobre una superficie, ¿sí? En vez de integrar en el volumen, integramos en la superficie, y en vez de tener un ρ volumétrico, tenemos un ρ superficial, y en vez de ser diferencial de volumen, tenemos ni más ni menos que un diferencial de superficie. ¿Sí? De modo tal que podemos decir nosotros que ρ es Q sobre S, porque está distribuido uniformemente, y esto nos lo aclaran acá, ¿sí? De modo tal que tenemos 40 nanocoulomb sobre una superficie de 3 por pi al cuadrado, ¿sí? Lo cual nos va a terminar dando 10 sobre 3pi por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Ese es nuestro valor de ρ. Ahora, el valor de R que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Volvamos si quieren un poquito acá y fíjense
que R es la distancia que nosotros tenemos desde el punto que estamos haciendo el cálculo hasta el punto que queremos encontrar el potencial, ¿sí? Y en este caso, como lo tenemos distribuido en un círculo que tiene un radio de 2 metros y queremos encontrar nosotros el potencial a una altura de 2 metros, ¿sí? Nuestro R va a valer R cuadrado, ¿sí? Que es el radio del círculo, porque nosotros tenemos que calcularlo diferencial por diferencial de superficie de ese círculo, ¿está? Si ustedes se fijan de vuelta acá, van a ver, R es esta distancia, pero este diferencial de carga puede estar acá, 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 puede estar en cualquier lugar, siendo que lo planteamos nosotros como un disco, ¿sí? Ese es el radio del disco, ¿sí? El radio al cuadrado, más z al cuadrado. Z al cuadrado es constante porque sabemos que está siempre a 2 metros de altura, el punto que nosotros queremos calcular. Entonces la expresión que nos dice cuánto vale R, cuánto vale la distancia entre cada diferencial de superficie y el punto que queremos calcular, nos va a quedar así: raíz cuadrada de R cuadrado más 4. Y aplicamos la ecuación directamente. Hacemos una integral en la superficie del disco, ¿sí? La integral en la superficie del disco la vamos a plantear desde 0 a 2 metros en el radio, pi en todo el ángulo de giro de ese disco, en el ángulo phi, y nos va a quedar como ρ superficial por R sobre 4 pi epsilon 0, el valor de R, que es raíz cuadrada de R cuadrado más 4, por el diferencial de superficie, que es de R de S. ¿Sí? Resolviendo esta integral, nos queda que el potencial va a valer 49,7 voltios en ese punto. Y nos dice el problema que comparemos este potencial, los 47,9 voltios, que lo comparemos con el que se obtiene si toda la carga está en el centro del disco. Es decir, si la carga de 40 nanocoulomb fuese una carga puntual que está puesta en el centro del disco. Y eso es súper fácil. ¿Por qué? Porque ahora nuestro radio vale directamente la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Si volvemos acá a la teoría, podemos encontrar cuánto vale el potencial de una carga puntual, ¿sí? El potencial de una carga puntual lo calculamos como Q sobre 4 pi epsilon 0 por R, donde R es la distancia que hay de la carga hasta el punto que queremos calcular potencial. Aplicamos sencillamente la ecuación y nos da que el potencial en ese punto vale 60 voltios. Si se fijan, es bastante razonable, porque la carga que antes teníamos distribuida, donde había diferenciales de carga que estaban más alejados del punto, ¿sí? Nos da un potencial más bajo que cuando tenemos toda la carga concentrada en la menor distancia que hay desde la distribución de carga al punto, que son los 2 metros. Bien, y por último, hemos puesto el problema 534, que es bastante sencillo. Nos dice que una carga puntual Q igual a 0,4 nanocoulomb está localizada en el punto 233 de coordenadas cartesianas, que haya la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, donde el punto A es 233 y el punto B es menos 233. Bueno, volvemos a la teoría, como hace un rato, y fíjense ustedes que para encontrar la diferencia de potencial de una carga, ¿sí? La diferencia potencial, perdón, entre dos puntos, dado un determinado campo, ¿sí? Simplemente tenemos que plantear nosotros esta ecuación donde lo podemos calcular en base al valor de nuestra carga y nos queda
que la diferencia potencial es Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. El producto de 1 sobre RA menos 1 sobre RB, donde RA y RB son las distancias que hay de la carga al punto A y al punto B. Si volvemos para acá, solo nos resta reemplazar, calcular obviamente las distancias que hay desde donde está ubicada la carga hasta el punto A y hasta el punto B, ¿sí? Reemplazarlo en esta expresión y poder obtener directamente el valor de la diferencia de potencial. ¿Está? Que la diferencia de potencial, como ustedes ya saben, es lo que nosotros conocemos como tensión, que es la magnitud fundamental de todos los fenómenos eléctricos. ¿Sí? Y hasta aquí hemos llegado con los problemitas del capítulo 5. Son relativamente sencillos si ustedes se fijan. Después avanzamos sobre la resolución de esos problemas y los anexan, si quieren ustedes, a estos dentro de la cantidad de problemas solicitados en el práctico para poder resolver. ¿Alguna duda, chicos, que tengan, que les haya surgido? Bueno, qué bueno, parece que no tenemos duda al respecto. Profe, bueno, el práctico, el ejercicio te lo va a subir al aula virtual. Están ya subidos en el aula virtual, lo pueden descargar directamente de ahí. Este mismo PDF que nosotros hemos estado viendo está ya subido en el aula virtual, lo pueden descargar. Está para que lo descarguen y lo tengan como material de referencia. No, de nada. La clase que viene, el ingeniero García les va a avanzar sobre el capítulo 6, ¿sí? Y ya nos empezamos a ver la luz al final del túnel, porque ya sin quererlo, ya estamos llegando al último cuarto del año, por no decir el último tercio, y ya tenemos que empezar a redondear la materia cuando nos queramos dar cuenta. Así que bueno, el viernes que viene los esperamos. El ingeniero García les va a dar a ustedes la clase de teoría del capítulo número 6. Cualquier cosa, recuerden que estamos a través